¿Tienes esos pequeños bultos, esas verrugas o papilomas que cuelgan, ásperos, como pequeños trozos de coliflor, creciendo sin parar en tus axilas, en tu cuello, en tus brazos o incluso en tu cara, colgando de esos tallos finos, cada vez más visibles, más difíciles de ignorar? Al principio parecían inofensivos, casi invisibles, pero sin darte cuenta, empezaron a multiplicarse. Intentas cubrirlos, evitarlos, pero en el fondo sabes que no están desapareciendo, están avanzando, lentamente, pero sin detenerse. Y aquí está lo que casi nadie te explica. Esto no empieza solo en la piel, es una señal que tu cuerpo está enviando y que muchas personas ignoran durante años. Pero lo más sorprendente es esto. Existe una forma simple, segura, que puedes hacer en casa y que en algunos casos puede ayudar a reducir estas formaciones cuando se aplica correctamente. Quédate, porque en unos segundos vas a descubrir qué es lo que realmente las hace aparecer y cómo empezar a detenerlas antes de que sigan creciendo sin control. Si este tema te importa de verdad, escribe ahora mismo el número 77 en los comentarios. Así sabré que estás aquí, que te preocupa y que quieres entender lo que realmente está pasando en tu piel. El primer paso, y créame que es el más decisivo de todos, es detenerse un instante y hacerse una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Lo que estoy viendo en mi piel es realmente una verruga? Porque en mi experiencia, después de atender durante años a pacientes en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, he visto algo que se repite una y otra vez. La gran mayoría de las personas que llegan preocupadas por verrugas, en realidad no las tienen. Y esta confusión, aparentemente pequeña, es la raíz silenciosa de muchos tratamientos caseros que fracasan una y otra vez. Por eso, antes de aplicar cualquier solución, necesitamos entender. La piel habla constantemente, pero solo quien aprende a escucharla de verdad puede interpretarla correctamente. Y aquí es donde todo empieza a aclararse. Existen principalmente dos tipos de lesiones que las personas suelen confundir con mucha facilidad: las verrugas verdaderas y los acrocordones, también llamados papilomas o pequeñas bolitas de carne. Imagínese como si fueran dos familiares lejanos. A simple vista pueden parecer parecidos, pero en realidad su origen, su comportamiento y su naturaleza son completamente distintos. Comencemos por las verrugas reales. Una verruga no aparece por casualidad. Es el resultado de una infección. El responsable es un virus muy común conocido como virus del papiloma humano. Existen más de 200 tipos de este virus y la gran mayoría no representa un peligro grave, pero sí puede provocar estas formaciones en la piel. Lo más sorprendente es que casi todos hemos estado expuestos a este virus en algún momento de nuestra vida sin darnos cuenta. Se transmite con facilidad por contacto directo de piel con piel o incluso a través de superficies contaminadas como el suelo de una ducha pública, una piscina o una toalla compartida. Es un virus oportunista. Espera el momento adecuado, una pequeña herida, un rasguño casi invisible para entrar en la capa superficial de la piel. Una vez dentro, ocurre algo interesante. El virus altera el comportamiento de nuestras propias células y les ordena multiplicarse sin control. Esa acumulación es la que forma la verruga, es decir, no es solo algo externo, es una reacción interna del cuerpo ante una invasión. ¿Cómo reconocer una verruga común? Suelen ser firmes, duras, con una superficie áspera, muy similar a una pequeña coliflor. Si observa con atención, puede notar pequeños puntos negros en su interior. Muchas personas creen que son raíces, pero en realidad son diminutos vasos sanguíneos que se han coagulado. Aparecen con frecuencia en las manos y los dedos, pero también pueden surgir en las rodillas o en la planta de los pies. En este último caso se conocen como verrugas plantares y pueden resultar dolorosas al caminar. Y aquí hay un detalle clave que muchas personas ignoran. Las verrugas, al ser causadas por un virus, son contagiosas. Pueden extenderse a otras zonas del propio cuerpo o transmitirse a otras personas si no se tiene cuidado.
Ahora bien, pasemos al verdadero protagonista de la mayoría de las confusiones, el acrocordón. Estas pequeñas formaciones, que muchas personas llaman moles de carne o papilomas, aparecen con muchísima frecuencia, especialmente en el cuello, las axilas, debajo del pecho o incluso en los párpados. Son extremadamente comunes. De hecho, afectan a una gran parte de la población, especialmente a adultos mayores de 50 años. Y aquí está la diferencia fundamental que cambia todo. Los acrocordones no están causados por ningún virus. No tienen relación con el virus del papiloma humano. No son infecciosos, no se transmiten, nadie se los pega y usted tampoco puede contagiarlos. Un acrocordón es simplemente un pequeño crecimiento benigno de su propia piel. Está formado por fibras de colágeno y pequeños vasos sanguíneos cubiertos por una capa de piel. Es, en esencia, tejido propio que ha crecido de más. Visualmente también son distintos. Mientras la verruga es dura y rugosa, el acrocordón es blando, flexible, incluso móvil. Suele colgar de la piel mediante un pequeño tallo, como si fuera un diminuto saco. Su color puede ser igual al de la piel o ligeramente más oscuro. Y aquí viene el punto que muchos pasan por alto. Si no distingue correctamente entre una verruga y un acrocordón, cualquier tratamiento que intente aplicar puede no solo ser ineficaz, sino incluso empeorar la situación. Por eso, antes de actuar, observe, cuestione y entienda. Porque cuando aprende a identificar lo que realmente está viendo, deja de luchar a ciegas y empieza a tomar decisiones con claridad. Y en ese momento, todo cambia. Ahora voy a revelarte 7 métodos seguros y efectivos para eliminar verrugas en casa sin dañar tu piel. Número 1. El ajo. ¿Y si te dijera que algo tan pequeño como un diente de ajo podría convertirse en tu aliado silencioso cada noche? El ajo contiene alicina, un compuesto que ha sido estudiado por su posible acción antiviral y su capacidad para afectar tejidos engrosados. Esto es relevante porque muchas verrugas están asociadas al virus del papiloma humano y a una acumulación anormal de queratina. Al aplicar ajo de forma constante, se crea un entorno menos favorable para que esa estructura se mantenga. Para usarlo correctamente, toma un diente de ajo fresco y machácalo hasta obtener una pasta húmeda. Aplica una pequeña cantidad directamente sobre la verruga, evitando la piel sana. Cubre con un algodón y fija con un vendaje. Déjalo actuar durante toda la noche, unas 8 horas. Por la mañana, retira, lava con agua tibia y seca con suavidad. Repite una vez al día durante 2 a 3 semanas. La constancia es la clave. Y lo más interesante es que este es solo el comienzo, porque el siguiente método actúa de una forma completamente diferente. Número 2. Vinagre de manzana. Ahora imagina un líquido que, gota a gota, va debilitando la verruga desde su superficie. El vinagre de manzana funciona gracias a su contenido en ácido acético, que puede ayudar a descomponer progresivamente el tejido queratinizado. No actúa de forma inmediata, pero sí constante, como una lluvia suave que transforma la piedra con el tiempo. Para aplicarlo, empapa un pequeño algodón con unas 5 gotas de vinagre de manzana. Colócalo directamente sobre la verruga y cúbrelo con un vendaje suave. Déjalo actuar entre 6 y 8 horas, preferiblemente por la noche. Después, retira, lava la zona y deja que la piel respire. Repite una vez al día durante varias semanas. Observa siempre tu piel, porque cada cuerpo responde de forma diferente. Y espera, porque lo que viene ahora no trabaja con acidez, sino con protección inteligente. Número 3. Aceite de árbol del té. Existe un aceite que actúa casi como un guardián invisible. El aceite de árbol del té contiene terpinen 4-olos, un compuesto estudiado
beneficiado por su actividad antimicrobiana. Esto ayuda a mantener la zona limpia y a limitar el entorno donde la verruga se desarrolla, favoreciendo su reducción progresiva. Para usarlo, aplica una sola gota directamente sobre la verruga con un hisopo. No necesitas más cantidad. Déjalo absorber durante unos segundos. Repite 2 veces al día, mañana y noche. Si tienes piel sensible, diluye una gota en 2 gotas de aceite de oliva. Mantén este ritual durante varias semanas. Es un proceso silencioso pero constante. Y el siguiente método es aún más sorprendente porque no utiliza ningún líquido. Número 4. Cinta adhesiva. Puede parecer increíble, pero cubrir la verruga puede cambiar completamente su evolución. Este método se basa en la oclusión, creando un ambiente cerrado que altera la estructura del tejido y facilita su eliminación progresiva. Coloca un pequeño trozo de cinta adhesiva directamente sobre la verruga, asegurándose de que la piel esté limpia y seca. Déjala durante 6 días continuos. Si se despega, reemplazarla. Al 7º día, retira la cinta, remoja la zona en agua tibia durante 10 minutos y exfolia suavemente con piedra pómez. Luego deja descansar la piel una noche y repite el proceso. Este método requiere disciplina, pero los resultados pueden sorprender. Y lo que viene ahora conecta directamente con la inteligencia de la naturaleza. Número 5. Propóleo. El propóleo es una sustancia rica en flavonoides y compuestos fenólicos con actividad antimicrobiana. Actúa como un escudo natural que protege y al mismo tiempo interviene en el entorno de la verruga, favoreciendo su debilitamiento. Para aplicarlo, usa tintura de propóleo al 50%. Aplica 2 gotas sobre un algodón pequeño y colócalo sobre la verruga. Puedes dejarlo actuar 20 minutos o cubrirlo con un vendaje durante 24 horas. Si eliges la aplicación corta, repite 3 veces al día. Si usas vendaje, 1 vez al día es suficiente. Conserva el producto en un lugar fresco y oscuro. Y ahora viene el método más paciente, pero también uno de los más suaves. Número 6. Aceite de ricino. Este método no es rápido, pero es constante y respetuoso con la piel. El aceite de castor contiene ácido ricinoleico, que ayuda a mantener la hidratación y puede favorecer el debilitamiento progresivo del tejido de la verruga. Aplica 2 gotas de aceite de ricino puro directamente sobre la verruga. Masajea suavemente durante 30 segundos. Repite 2 veces al día, mañana y noche. Si lo deseas, cubre con un vendaje durante la noche. Mantén este proceso durante varias semanas. Aquí no se trata de velocidad, sino de constancia. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Cuál de estos métodos vas a empezar hoy? Número 7. Vaselina. Y ahora viene la pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio frente al espejo. Cuando la verruga ya está ahí, visible, incómoda y persistente, ¿qué se puede hacer de verdad? Puede parecer increíble, pero la respuesta no está en un producto caro ni en una fórmula secreta. Está en algo sencillo, accesible, casi olvidado. La vaselina, ese pequeño frasco que muchas veces ignoramos, es en realidad una herramienta dermatológica con un mecanismo muy interesante. La vaselina actúa creando una barrera oclusiva sobre la piel. Es como colocar un sello protector que cambia completamente el entorno de la verruga. Primero, provoca una hidratación intensa de la capa más externa de la piel, el estrato córneo. Esta capa comienza a ablandarse, pierde rigidez y se vuelve más vulnerable. Segundo, reduce el intercambio normal de oxígeno en esa zona, lo que puede alterar la actividad metabólica del tejido de la verruga. Y tercero, genera un ligero aumento de temperatura y flujo sanguíneo, lo que favorece la llegada de células del sistema inmunológico. Es un proceso que trabaja en 3 niveles al mismo tiempo. Ablanda desde fuera, debilita desde dentro y activa las defensas naturales del cuerpo. Ahora, lo más importante es cómo usarla correctamente. Primero, prepara la piel. Sumerge la zona afectada en agua tibia durante 15 a 20 minutos.
Este paso no es opcional porque ayuda a suavizar la piel y facilita la acción posterior. Después, seca con suavidad, sin frotar. Aplica una capa gruesa de vaselina pura directamente sobre la verruga o el acrocordón. No tengas miedo de usar suficiente cantidad. Debes cubrir también unos milímetros de piel sana alrededor para protegerla. Este detalle marca la diferencia. Luego, cubre la zona con una gasa o incluso con film plástico para mantener el efecto oclusivo. Déjalo actuar entre 8 y 12 horas, idealmente durante la noche. A la mañana siguiente, retira el vendaje, limpia suavemente con agua tibia y si lo deseas, puedes retirar con mucho cuidado el tejido que se haya ablandado, sin fuerza, sin agresión. Este procedimiento no se realiza todos los días. Lo ideal es hacerlo en días alternos durante varias semanas, generalmente entre 3 y 12 semanas dependiendo de cada piel. En la primera semana notarás la zona más suave y clara. En la segunda y tercera puede comenzar una reducción progresiva y con el tiempo en algunos casos la verruga puede separarse de la piel sana. Pero aquí viene algo aún más interesante. El verdadero potencial de este método aparece cuando se combina correctamente. Por la mañana, después de limpiar la zona, puedes aplicar ácido salicílico en una concentración adecuada sobre la verruga ya ablandada y cubrir con un pequeño vendaje. Por la noche, tras limpiar de nuevo, puedes retirar suavemente tejido reblandecido y aplicar una fina capa de pomada polínica al 3% directamente sobre la lesión, seguida de una capa más gruesa de vaselina. Luego, vuelves a cubrir. En este caso, la vaselina no solo actúa por sí misma, también ayuda a mantener los productos en su lugar, mejora su absorción y protege la piel sana alrededor. Un consejo esencial antes de empezar. Aplica siempre una pequeña cantidad de vaselina sobre la piel sana que rodea la verruga antes de usar otros productos. Esto crea una barrera protectora que reduce el riesgo de irritación. Y hay algo que no debes olvidar. Ninguno de estos métodos es mágico por sí solo. Son herramientas, apoyos. La verdadera transformación ocurre cuando tu cuerpo, especialmente tu sistema inmunológico, está en equilibrio. Si con todas estas medidas, 7 medidas, no logramos eliminar las verrugas, es importante entender algo con calma y sin ansiedad. Este proceso no es inmediato, puede tomar días, semanas o incluso meses, porque cada piel tiene su propio ritmo y cada sistema inmunológico responde de manera diferente. Por eso, siempre recomiendo comenzar primero con los métodos naturales, aquellos que la propia naturaleza ha puesto a nuestro alcance. Son suaves, progresivos y respetuosos con la piel madura. Sin embargo, si después de 2 o 3 meses no observamos cambios claros, entonces sí podemos considerar otras alternativas médicas más avanzadas. Y aquí es donde ampliamos el panorama con opciones que ya pertenecen al ámbito clínico. La primera de ellas es la crioterapia, uno de los tratamientos más utilizados en dermatología. Consiste en aplicar nitrógeno líquido directamente sobre la verruga. Este frío extremo congela las células afectadas, interrumpe su actividad y favorece su eliminación. Es un procedimiento eficaz, pero generalmente requiere varias sesiones. Lo más recomendable es que sea realizado por un dermatólogo, quien ajustará la intensidad y la frecuencia según cada caso. Otra opción es la cirugía láser. En este caso, se utiliza un haz de luz concentrado para destruir el tejido de la verruga. Es un método preciso y efectivo, especialmente en lesiones más persistentes. Sin embargo, suele ser más costoso que la crioterapia. Aún así, para algunas personas puede ser una alternativa adecuada cuando otros tratamientos no han funcionado. También existe la electrocirugía combinada con curetaje. Este procedimiento utiliza corriente eléctrica para eliminar la verruga mediante calor controlado. Posteriormente, se realiza un raspado suave de la zona para retirar cualquier resto de tejido que pudiera favorecer una reaparición.
Este tipo de intervención debe ser realizada por un profesional de la salud, idealmente un dermatólogo, y en algunos casos se puede combinar con otras técnicas para mejorar los resultados. Otra alternativa son los tratamientos con ácidos y compuestos químicos. El más conocido es el ácido salicílico en formulación dermatológica. Este ácido se aplica directamente sobre la verruga, se deja secar y luego se cubre con un vendaje. Al día siguiente se retira, se limpia la zona y se puede exfoliar suavemente con piedra pómez antes de volver a aplicar. Este proceso se repite durante semanas o incluso meses. Su mecanismo consiste en exfoliar capa tras capa desde la superficie hasta las más profundas hasta que la verruga desaparece completamente. Todos estos tratamientos son efectivos, pero deben elegirse de manera adecuada según el tipo de verruga, su localización y la respuesta individual de cada persona. Y aquí hay algo fundamental que no debemos olvidar. La respuesta del tratamiento también depende del estado de tu sistema inmunológico. No es solo lo que aplicas por fuera, sino cómo responde tu cuerpo por dentro. Ahora hay dos recomendaciones muy importantes que debes tener siempre presentes. Si las verrugas aparecen en la zona genital, es imprescindible consultar con un médico. En estos casos, el especialista puede solicitar estudios para identificar el tipo de virus implicado. Sabemos que las verrugas están relacionadas con el virus del papiloma humano y existen más de 100 tipos diferentes. Algunos son completamente benignos, pero otros pueden estar asociados a complicaciones más serias. Por eso, en esta localización, la evaluación médica no es opcional, es necesaria. En otras zonas del cuerpo, puedes comenzar con los métodos que hemos explicado. Muchos de los casos están relacionados con tipos de papilomavirus más comunes, como los tipos 1, 2, 4 y 7, que suelen responder mejor a tratamientos simples y progresivos. Sin embargo, si notas que la lesión crece rápidamente, cambia de forma, duele o sangra, es importante consultar antes de continuar cualquier tratamiento. Con todo esto, ya tienes una visión completa. Las verrugas y los acrocordones pueden resultar molestos, afectar la estética e incluso la confianza personal, pero en la mayoría de los casos son benignos y manejables. Lo importante es actuar con información, paciencia y constancia. Y recuerda siempre esto, no se trata solo de eliminar algo de la piel, se trata de recuperar la tranquilidad, la seguridad y la relación que tienes contigo misma, porque cuando entiendes lo que ocurre en tu cuerpo, dejas de sentir miedo y empiezas a tomar el control. Hay algo que casi nadie te dice cuando habla de verrugas o acrocordones. No basta con aplicar tratamientos externos si al mismo tiempo seguimos alimentando silenciosamente el problema desde dentro. Muchas personas cometen errores diarios sin darse cuenta, errores que no solo dificultan la eliminación de estas formaciones, sino que incluso favorecen su aparición y persistencia. Uno de los más comunes es manipular la verruga constantemente. Rascar, cortar o intentar arrancarla en casa no solo irrita la piel, sino que puede facilitar la propagación del virus a otras zonas cercanas. Otro error frecuente es la falta de constancia. Se prueba un método durante unos pocos días y al no ver resultados inmediatos, se abandona. Pero la piel madura no responde a la prisa, responde a la disciplina. También es habitual aplicar productos agresivos en exceso, pensando que así el efecto será más rápido. Sin embargo, esto puede dañar la piel sana, generar inflamación y retrasar el proceso de recuperación. Y hay un error aún más silencioso, pero profundamente importante: ignorar el papel de la alimentación y del sistema inmunológico. Porque la verdad es esta: las verrugas no solo están en la piel, son una manifestación de cómo está respondiendo tu organismo frente a un virus. Y si tu sistema inmunológico está debilitado, la piel tendrá más dificultad para recuperarse. Aquí es donde entra
encuentra la alimentación como una herramienta poderosa y muchas veces olvidada. El consumo excesivo de azúcares refinados es uno de los principales enemigos. El azúcar en exceso favorece la inflamación y puede alterar la respuesta inmunitaria, creando un entorno donde el virus tiene más facilidad para mantenerse activo. Reducir dulces, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados no es solo una recomendación general, es una estrategia directa para apoyar la salud de tu piel. En cambio, hay alimentos que pueden convertirse en aliados reales. Los alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos, el kiwi o los pimientos, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. El zinc, presente en semillas, frutos secos y legumbres, también juega un papel clave en la respuesta del cuerpo frente a infecciones. Las verduras de hoja verde aportan antioxidantes que protegen las células, y los alimentos ricos en vitamina A, como la zanahoria o la calabaza, contribuyen al mantenimiento de una piel saludable. No se trata de hacer cambios extremos, sino de construir una base sólida día a día. La hidratación es otro punto esencial. Una piel bien hidratada funciona mejor, se regenera mejor y responde mejor a los tratamientos. Beber suficiente agua a lo largo del día es un gesto simple, pero con un impacto profundo. También es importante cuidar el descanso. Dormir bien permite que el cuerpo active sus procesos de reparación. Cuando duermes mal, tu sistema inmunológico se debilita y eso se refleja en la piel. Y hay algo más, algo que muchas veces se pasa por alto: el estrés. El estrés crónico puede afectar directamente la respuesta inmunológica. Vivir en un estado constante de tensión no solo afecta tu mente, también se manifiesta en tu cuerpo. Aprender a respirar, a bajar el ritmo, a darte momentos de calma, no es un lujo, es parte del tratamiento. Así que, si estás aplicando estos métodos externos, pero no ves resultados, detente un momento y pregúntate: ¿estoy cuidando también lo que ocurre dentro de mi cuerpo? Porque la verdadera transformación no ocurre solo en la superficie, ocurre cuando lo que haces por fuera se alinea con lo que construyes por dentro. Y aquí está el cierre que quiero que te lleves contigo. Tu piel no es tu enemiga, es un reflejo de ti. Cuando la cuidas con paciencia, cuando la nutres desde dentro, cuando dejas de agredir y empiezas a escucharla, algo cambia. Tal vez no de un día para otro, tal vez no de forma inmediata, pero cambia, porque el cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación cuando le das las condiciones adecuadas. Empieza hoy, no con prisa, sino con intención, porque cada pequeño cambio que haces suma, y con el tiempo esos pequeños cambios se convierten en resultados que no solo se ven, se sienten. Si esta información te ha resultado útil y sientes que puede ayudar a más personas que, como tú, buscan cuidarse mejor cada día, te invito a compartirla. Dale me gusta y apoya este contenido para que llegue a más personas que lo necesitan. A veces, un simple gesto tuyo puede marcar la diferencia en la vida de alguien más.